Hola, buenas tardes. Estamos en la NET de la Tecnología, el domingo de diciembre, que este será el último NET por este año, del 2023. Y después tenemos un paréntesis navideño hasta el día 8 de enero del 2024. Será nuestro próximo programa. Y vamos a dedicar a lo que sería la segunda parte de la charla de Luis, que ya nos orientó un poco cómo operar satélites en FM, satélites LEO de baja órbita en FM. Ahora se trata de utilizar la banda lateral, los que llaman satélites lineales, tanto en fonía como en digital. En digital, en la modalidad FT4, que es la que más se adapta a las comunicaciones, digamos, satelitales. En esta modalidad es donde se han hecho los mejores contactos. Muy buenas tardes, Luis. Bienvenido de nuevo. Buenas tardes, José. Muchas gracias por esta invitación que me da la oportunidad de explicar unas cuantas cosas que he aprendido sobre satélites y que espero que os interesen a todos. Bueno, vamos a empezar un poquito cómo utilizar los satélites. Oriéntanos un poquito muchas de las estaciones se utilizan SSB, pero no en V y UHF, más allá de los clásicos contactos a larga distancia, pero no saben utilizarlo con la comunicación satelital. Hoy, por ejemplo, Máximo, que está con nosotros, uno Delta Oscar, reconoció que no había contactado con satélites, y nos vas a hacer ver que no es tan complicado, ¿no? En la operatividad en SSB, y tiene mejores resultados y está menos masificado, por lo menos, que los contactos en FM, ¿no? Son menos accesibles y, por tanto, y la modulación y el audio y las señales se mejoran mucho con la banda lateral. Allá voy, pues. Allá va. Pues lo que os voy a contar en esta charla, efectivamente, son las grandes ventajas que tienen los LEO, que van equipados con transponedor lineal. Alguien me ha preguntado por qué utilizo la palabra transponedor en vez de transponder. Bueno, transpondedor. Transpondedor significa transponder, y transponder es un aparato, es un equipo que responde a una llamada, y el transponder era lo que equipaban los aviones cuando reciben una interrogación y contestan con su indicativo y entonces lo que hacen realmente los satélites es transponer. La palabra transponen, o sea, cambian de banda, y por tanto yo creo que la palabra más correcta en castellano es transponedor, o sea, que transpone de un sitio a otro, traslada de una frecuencia a otra. Bien, pues vamos a ver que el problema de la banda lateral es la corrección del Doppler, que se ha de corregir en transmisión y recepción, que el mejor programa para hacerlo es el SAT-PC32, y veremos cómo se descarga y la parte importante para controlar Ortel, que es el archivo Doppler SQF, en el cual están todas las frecuencias de transmisión de todos los satélites, cómo se actualizan los parámetros keplerianos en este programa y su significado, un poquito, tener una pequeña idea de lo que significan ellos, qué problemas, algún problemilla que hay en la comunicación del SAT-PC32 con el transmisor y el receptor y en los puertos COM, cómo se realiza la previsión de pases en el SAT-PC32, los 3 modos que tiene, el countdown, la previsualización y el programa de previsión a largo plazo del WinOS. Entonces veremos cómo se utiliza el SAT-PC32 para corregir y centrar la frecuencia de uno mismo en transmisión y recepción para el full duplex, un poquito sobre el control de rotores que tienen elevación y azimut, con el USB ARS y el ARS VCOM de A4TX, que es uno de los más populares. El problema de la inversión de antenas o flipping cuando el satélite pasa por el sur de la estación. Un poco qué problemas tiene la operación digital en FT4 y qué pequeños cambios hay que hacer para que sea más eficaz la corrección del Doppler. Y tengo
finalmente unas demostraciones grabadas que esperemos que salgan aquí bien transmitidas y con audio bien claro, a ver si lo conseguimos. Ventajas de los LEO con transponedor lineal. Bien, el principal es el ancho de banda. Al tener más ancho de banda, hay infinidad de canales disponibles. Eso permite hacer múltiples contactos sin que las estaciones se pisen unas a otras. En banda lateral, además, hay la ventaja de que señales más débiles que en FM llegan perfectamente. Ya sabéis que en FM, tanto el satélite como la estación receptora, en FM hacen falta de 10 a 12 dB de señal ruido para que se decodifique la señal bien, la modulación de FM. Mientras que en banda lateral, con la mitad, menos 6 dB, las señales son clarísimas. Tanto en la subida como en la bajada. O sea que hay doble ventaja y tanto en uno como en otro. Por tanto, no se impone la E más fuerte, que es lo que ocurre en FM. Eso sí, tiene un pequeño inconveniente. Es indispensable la operación en full duplex, porque si no puedes transmitir y escucharte al mismo tiempo, no sabes dónde sales, no sales donde debes, las estaciones te persiguen por la banda y es un desastre total. Por tanto, además, hace falta una perfecta corrección del Doppler, lo cual facilita el SAT PC32 con dos equipos distintos y sin un buen control CAT de transmisión y recepción, tanto en RX como en X, pues en SSB, en CW, Charlie Whiskey y FT4, pues es imposible realizarlo bien. Pues vamos a ello. Recordemos, para empezar, que el problema del efecto Doppler. El efecto Doppler, ya lo comenté en el mensaje anterior, es que con el emisor en reposo, pues todas las frecuencias entre el transmisor en reposo, el emisor, pues no, la frecuencia es exacta. Pero en cuanto el transmisor se mueve, el emisor se mueve y, por ejemplo, se acerca al receptor, entonces resulta que se comprime la longitud de onda con el movimiento del transmisor. Al hacerse la longitud de onda más corta y como es inversa la frecuencia, pues resulta que la frecuencia sube. Y cuando se aleja, el emisor se aleja del receptor, se descomprime la longitud de onda, se hace un poquito más larga de lo habitual, puesto que la velocidad de propagación por el medio es constante. Entonces, al ser la velocidad de propagación invariable, no se le suma la velocidad del transmisor, sino lo que se hace es alargar. Las ondas se van desprendiendo y al desprenderse se aumenta su longitud y por tanto baja la frecuencia cuando se aleja. ¿Y qué ocurre? Pues que los satélites, cuando salen por el horizonte, se empiezan a aproximar y se acercan hacia nosotros. Cuando llegan al máximo y pasan perpendiculares, esta no la he puesto aquí, pero bueno, vamos a ver, la aparición, cuando aparecen por el horizonte, esto sería la aparición por el horizonte y luego la desaparición por el horizonte. Cuando aparece por nuestro horizonte se acerca hacia nosotros y lentamente va bajando la frecuencia. De repente, el desplazamiento relativo, cuando pasan por el máximo de elevación en nuestro horizonte y están en nuestra perpendicular exacta, entonces resulta que su velocidad relativa respecto a nosotros es nula y por tanto se anula la desviación Doppler, que es en este momento. Si la desviación es de frecuencia, esta desviación en este momento es nula. Y la frecuencia con lo que escuchamos es exactamente la teórica del satélite. Y cuando empieza a alejarse, pues empieza a variar otra vez nuevamente hasta que cuando se aleja, pues la frecuencia va disminuyendo y cada vez es hasta que desaparece por el horizonte. Entonces, esto ocurre tanto en nuestra transmisión como en nuestra recepción y, por tanto, muchas veces hay que corregir las dos frecuencias para que no se mueva la frecuencia de transmisión y recepción y nos escuchemos a nosotros mismos y todas las estaciones nos escuchen en el mismo sitio y nos contesten exactamente en una frecuencia única. Y, por tanto, se puede aprovechar bien el satélite sin que unas estaciones pasen por encima de las otras, paseando para arriba y para abajo, sino que cada una esté estable en un sitio determinado. Como os decía, el programa SAT-PC32 es el favorito porque, aunque ya comentamos que había otros programas que controlan bien los satélites, como por ejemplo el Ham Radio Deluxe, el programa de Simon Brown, el Radio Console, todos llevan algún programa de cálculo de satélites. Y para Mac existe el Mac Doppler,
pero el SAT-P32 para PCs en Windows es el que... los otros programas van bien con equipos que son full duplex, pero no van bien con equipos separados. Y como muchas veces os he explicado, o ya os expliqué en la versión anterior, es muy fácil añadir a cualquier equipo convencional que tenga banda lateral, pues añadirle un receptor SDR con ciertas precauciones y con ciertos controles que ya explicamos en el artículo anterior. Entonces, en el SAT-P32 es un programa que actualmente exige para una plena utilización un pago, pero primero describamos las zonas. Tenemos la zona de comandos, donde tenemos que actuar con el ratón. Tenemos la zona del efecto Doppler y una pequeña guía de orientación que realmente solo sirve para recepción y que normalmente no utilizaremos. O bueno, también en el uplink se puede utilizar aquí, pero que es más, luego os enseñaré que tiene otra zona en la cual se pueden corregir las frecuencias, tanto en recepción como en transmisión. Aquí está la zona de información, donde están todos los cálculos del azimut, la elevación, en ese momento el satélite, la posición del satélite en órbita, la altura sobre la Tierra, la distancia con respecto a nosotros, los puntos del sublatitud y la sublatitud sobre la que se está moviendo en ese momento el satélite, el número de la órbita, el tiempo, aquí se puede cambiar tanto el tiempo que falta para que venga o la hora en tiempo local o en tiempo universal, y normalmente aquí el tiempo disponible todavía en el satélite. Y aquí están, se configuran los distintos satélites que queremos, los escogemos en un cuadro y aquí hay puestos 4, que son los que de nuestro interés. Normalmente aquí se ponen por grupos, como luego veremos a continuación. Pero bueno, el primer problema que hay que resolver es que o pagamos o no pagamos. ¿Qué hacemos? Bueno, si no pagamos, no hay ningún problema especial. Si no has registrado el programa, tú puedes utilizarlo, el programa funciona exactamente igual. Lo único que cada vez que arranques el programa es entrar tu longitud y latitud exactas. Entonces, bueno, si no las sabemos, podemos recurrir al Google Earth para colocarlas, o bien inventarnos cualquier número y cualquier cifra aquí, y entonces luego utilizar el programa para calcularlas, como veremos. En principio la descarga se puede hacer de esta dirección que tenéis aquí, Downloads. En estos momentos el programa que se puede descargar es SAT-PC32 de esta versión 12.10. Y si no tienes, lo tienes registrado, cada vez que arranques el programa tendrás que entrar estos datos, lo cual es bastante incómodo porque cada vez que cambias un parámetro has de apagar el programa y volverlo a arrancar. Con lo cual, muy fácilmente, al cabo de 15 días o 3 semanas de utilizarlo, estás ya harto de entrar a longitud y latitud cada vez que modificas un parámetro o lo arrancas y paras, y entonces pues ya... Yo creo que merece la pena a veces registrarse, aunque conozco también el caso de algún radioaficionado que ha creado un ejecutable, un BAT o algo así, que ya viene, y ya le da directamente, hace lo que debía de hacer manual, lo hace en modo automático. Bien pensado. Bueno, yo lo que te cuento ahora es que si no sabemos la longitud y latitud, pues el autor nos ha facilitado. Vamos a la página, a la opción que no sé si está aquí, en Setup, configuración, aquí arriba, en la línea de comandos hay un Setup, y en esta hay un sitio que es el observador, ¿no? Entonces, en el observador, pues, no tengo ni idea de qué números van aquí. Bueno, pues pones tu locator, tu cuadrícula de locator, pinchas aquí en locator a grados, ¡pum!, y automáticamente te salen las cifras que tienes que entrar al principio, al próximo arranque del programa. Con lo cual ya lo tienes resuelto, ¿no? Y mucho más, y además haces el BAT y lo buscas por ahí por internet, que debe estar accesible, ¿no? Si tú lo has encontrado es porque debe ser fácilmente encontrable. Yo no sabía esto. Muy bueno, José. Bien, pues lo importante es que tengas el archivo Doppler SQF actualizado. Antes, yo lo había encontrado en las páginas de AMSAT, pero las últimas veces es mejor descargarlo de las páginas del autor, que lo mantiene bastante al día y tiene todo bastante al día actualizado este archivo. ¿Cuál es el mejor repositorio, según tú? Porque siempre está el dilema entre el ANSA, el Celestrat, y cada
¿cada cuánto tiempo es conveniente? ¿Cada semana o no es, Bueno, no es resulta muy que crítico? no es muy crítico, pero yo siempre utilizo el archivo NASA, nasa.org, porque yo sé que AMSAT es muy cuidadosa y hay alguien que lo mantiene. Allá dicen que lo actualizan cada semana. Teóricamente allá aparece con una fecha del día. O sea que prácticamente cada semana hay que actualizarlo. No hace falta más que actualizarlo cada semana. Pero bueno, yo cada vez que arranco el programa, normalmente pues es de un día para otro, ¿no? Vuelves a arrancar el programa porque hoy voy a hacer satélites, pues lo primero que haces es actualizarlo, ¿no? Y entonces, pues, lo que este archivo no está actualizado. Entonces, a veces tienes que colocarlo. Colocar tú, porque, por ejemplo, no sé, tú me hablabas de un satélite chino, José, hace poco, pues en algún sitio Sí, estarán el CAS 5, CAS 5. el CAS 5 que acaba de salir y lanzar, pues en algún sitio de alguna página estarán las dos líneas que hay que colocar en este programa. Entonces, Puede veis aquí. hacer en manual, ¿no? Más o menos como Exacto. editando el fichero. Entonces vengo, mira, aquí tenemos, el archivo consta de 9 campos, ¿ves? El primer campo es el nombre del satélite, que, ojo, ha de ser exacto, no, lo hace mirar a ver qué es lo que tiene NASA All con sus keplerianos, los que luego veremos, la descarga de archivos keplerianos, y que el nombre sea idéntico, porque si no es idéntico, no lo encuentra. O sea, si un satélite tiene dos nombres, que a veces, ahora pasaba hace poco, tenía puesto Green Cube. El Green Cube resulta que ahora se ha convertido en el IO 117, Italian Oscar-117. Entonces, resulta que en el archivo de la NASA ya pone IO17 y entonces si no es idéntico, pues has de venir aquí corriendo y si habías puesto Green Cube en este archivo, que yo lo había puesto con dos líneas, que me habían encontrado en algún sitio de los parámetros de las frecuencias de transmisión y recepción, pues lo había puesto con el nombre de Green Cube. Pues lo he tenido que cambiar aquí. Y entonces, el segundo campo es la frecuencia de transmisión del satélite, que es donde lo recibimos nosotros, o sea, nuestra RX. El tercero es la frecuencia que transmitimos nosotros y, por tanto, donde nos recibe el satélite. Y luego, el 4 y el 5 son las modalidades, la de recepción nuestra y la de transmisión. Pues puede ser FM, FM o USB, LSB. Luego viene si el satélite suma o resta de su frecuencia al transponer las bandas. Normalmente ya te indican si es resta, entonces resulta que cuando tú ves frecuencia de transmisión, baja el satélite, baja la frecuencia de la suya. Entonces la subida y la bajada son contrarias y hay que poner reverse para que el programa lo haga exactamente, calcule el Doppler y lo añada sumando o restando según proceda. Eso ya lo hace el programa automático y normalmente cuando te dan las frecuencias te dicen si has de ponerlo normal o reverse. Y ya se pone estas letrecitas. Luego, si utilizas transverters, hay equipos que necesitan que aquí esté la cifra del cristal trasladador de cada transverter. Estás usando un equipo de HF, 28 megaciclos, y resulta que utilizas, yo luego os enseñaré lo que yo tengo, y lo utilizo así, con dos transverters, uno de 144 y uno de 432, y aquí se pone la frecuencia de los cristales. Y yo no necesito hacerlo porque ya se lo pongo y se lo digo dentro del equipo Flex que tengo para hacerlo. Y luego, finalmente, hay un campo con comentarios en que es muy útil colocar el ancho de banda del satélite para recordarse, o los subtonos que necesita para ser activado, si es de FM, etcétera. Aquí hay unas cuantas líneas y tal. Pero el problema es dónde está ese archivo. El puñetero Windows o del programa lo coloca en un sitio muy extraño. Este sitio se encuentra de la siguiente forma. C2 hay que buscar en el disco duro directamente la carpeta users en inglés o usuarios en castellano. Aquí estará tu nombre de usuario con el que arranca el ordenador o cuando lo usas habitualmente es el nombre, hay una carpeta con ese nombre. Y luego viene, en esa carpeta hay una que pone Application Data, que a veces está o a veces no se ve. ¿Qué pasa si no ves esta carpeta? Pues eso es porque en el explorador de archivos del Windows tienes que abrirlo, buscar en la cabecera, porque el explorador de archivos cuando lo abre siempre tiene esta cabecera actualmente, el Windows 10, no sé, el Windows 11, lo desconozco porque no lo he instalado, y tienes que tener marcada mostrar elementos ocultos, esta casilla.
por supuesto, os recuerdo que hay que tener marcada siempre extensión de nombre de archivo. Nunca dejéis de ver la extensión de los nombres de archivo, porque ahí sabéis si los archivos que os están enviando o manejando, qué tipo de archivo es, y que no os cuelan algún día algún archivo ejecutable que vosotros no os hayáis enterado y que resulte que es un virus. Y si no veis las extensiones de los nombres de los archivos, os pueden colar muy fácilmente. Por tanto, ya sea de paso, comprobad que tenéis marcados estas dos casillas. Entonces aparecerá la carpeta Application Data, porque es un archivo oculto. En esta hay otra carpeta que pone Roaming, que significa algo así como caminos. Bueno, ya lo sabéis que se utiliza para cuando viajas al extranjero el roaming. No sé en qué aplicación tiene sentido aquí. Y dentro de esta hay una carpeta que se llama SAT-P72 y ahí por fin está el Doppler SQF, el archivo donde están todas las frecuencias de todos los satélites y que se ha instalado ya cuando tú has hecho la instalación, automáticamente te lo ha colocado aquí, la instalación del SAT-P72, por supuesto. Entonces, la otra cosa que nos falta es actualizar los parámetros keplerianos, que como yo os decía, siempre utilizo el NASAOL. ¿Por qué? Pues porque la AMSAT lo tiene muy bien controlado, lo archiva y lo actualiza cada semana y por consiguiente vale la pena no molestarse en los demás porque este es el que está más actualizado de todos, porque la AMSAT es muy cuidadosa al respecto. En este archivo se escoge los satélites que se van a ver en pantalla, que puede ser simultánea o sucesiva, y les adjudica letras para manejarlo más comprimido. Y basta clicar en la casilla Update para que como os decía, yo solo actualizo NASA All porque ahí están todos los satélites que me interesan. En vuestro caso, pues vosotros mismos simplemente hay que clicar aquí, seguir las instrucciones, OK, cerrar y volver. Y ya queda automáticamente configurado. Pero vamos a ver, ¿este archivo de qué consta? Bueno, cada satélite tiene dos líneas completas y una tercera en la que está el nombre. Por ejemplo, aquí está ISS y las dos líneas de la estación espacial. Y toda una serie de códigos aquí complicados en que nos dicen lo que significa cada cifra aquí, que es un poquito, por ejemplo, la inclinación del satélite. Teníamos que buscar dónde está la E. La E está aquí, en la segunda línea, en el segundo campo, nos dice que son 51 grados, 6435. Es la inclinación de la estación espacial, del plano del satélite espacial. Aquí también se pueden añadir nuevos con el bloc de notas y este archivo está en el mismo sitio donde hemos dicho el Doppler, pero en una carpeta que se llama Kepler, en el SAT-PC32. También hay un sitio en el modo que sale explicados los que son los parámetros del satélite y que es mucho más comprensibles. Aquí tenemos la estación espacial, el número de catálogos y unas referencias. A la hora de editarlo es muy importante que sean totalmente correctas la sintaxis, porque me pasó a mí y a algún colega más que añadías un satélite nuevo y no te aparecía y no te aparecía y volvías otra vez y no te aparecía. Y luego revisando la sintaxis del propio satélite, no había una letra, había algo que había bailado y bueno, hasta que uno se da cuenta de eso, uno piensa, dice, aquí algo falla, ¿no? Pero claro, pero no es así. Por ejemplo, lo que decíamos, el nuevo satélite Green Cube, si IO 117 pones IO.117, pues resulta que cuando busca las frecuencias no las encuentra, porque te has equivocado al poner aquí el nombre del satélite exactamente con el nombre exacto. Los dos archivos tienen que tener los mismos nombres. Si no, no hay manera. Pero yo os quería explicar para que tuvieras un poco de idea lo que significa. Aparte del número de vueltas, que es la revolución, el element set. Sí, muy curioso que la fecha la ponen en el calendario juliano. Pero en el calendario actual la ponen también de una forma muy rara. Resulta que esto significa el año 2022, y el día 216,87392847 del año.
No lo sé por qué. Bueno, eso es como casi como de ciencia ficción, ¿no? Es como futurista. Sí, No sé. y también no sé por qué colocan el calendario juliano. Creo que es porque es más exacto en cuanto a todas las épocas y no sé, me parece que los programas lo tienen más fácil de calcular con los bisiestos y con todas estas historias. Creo, pero no estoy muy seguro. Entonces vamos a explicar un poco lo que son parámetros. La anomalía media, el movimiento medio, la inclinación, la excentricidad, el argumento del perigeo, la ascensión recta del nodo ascendente y el decaimiento. El decaimiento es muy curioso porque resulta que todos los satélites, tarde o temprano, aunque estén por encima de la atmósfera, que se considera que termina más o menos a 400 kilómetros en que está la capa F2, muy ionizada, y que más por encima de la F2 no hay nada, bueno, nada, la nada es relativo, siempre quedan partículas, siempre hay electrones, siempre hay núcleos atómicos y átomos, y aunque hayan pocos, algo frenan, y por consiguiente todos los satélites tarde o temprano tienen un factor de decaimiento, en que el movimiento medio se va disminuyendo, y este es 4, 10, 100 milésimas, decenas de milésimas por vuelta. Caen 4 décimas cada vez, en cada vuelta. Y también los programas lo tienen en cuenta. Aunque esto va variando con el tiempo, ¿no? Por eso, más de una semana, resulta que todos estos parámetros y el decaimiento y todo esto es importante actualizarlo porque van variando ligeramente. ¿Por qué? Pues por el efecto combinado del Sol, la Tierra y la Luna, hace que todos ellos sea imposible hacer un cálculo exacto de cómo se van a modificar sus órbitas. Y algo ligeramente, todos influyen en todo. Y por consiguiente, eso es imposible calcularlo con los ordenadores actuales y cada semana la NASA tiene que determinar y calcular con sus radares dónde está cada satélite, los identifica y sabe cuáles son, e informa de los parámetros puestos al día. No sé si lo hace también con periodicidad semanal o diaria, pero nosotros por lo menos una vez por semana hay que acordarse de actualizarlos. Yo lo hago por sistema cada vez que arranco el programa. Bueno, veamos los parámetros un poquito. Aquí tenéis la Tierra, el ecuador, este circulito, la inclinación, el plano del ecuador y el plano de la órbita del satélite. Bueno, pues hay un ángulo que es el ángulo de inclinación. Eso está bastante fácil de entender. Pero luego la extensión recta al nodo ascendente es más curioso porque esta es la dirección del punto vernal que se llama a la intersección del plano del ecuador con el plano de la eclíptica. La eclíptica es como si dijéramos la órbita vista desde la Tierra en que más o menos hace el Sol alrededor de la Tierra. Entonces la intersección de esos dos planos, teniendo en cuenta que es al revés precisamente, que es la Tierra que da la vuelta alrededor del Sol, bueno, pues la intersección de esos dos planos resulta que con el plano de la órbita hay una línea que es esta, la línea de nodos, y el punto vernal es la intersección del ecuador con la eclíptica. Y por consiguiente este ángulo se le llama ascensión recta del nodo ascendente, porque siempre se tiene en cuenta el nodo de subida, no el de bajada, el que va más hacia el norte. Se le llama el punto vernal y es lo que significa este parámetro. Después, una vez que tenemos la órbita del satélite, tenemos que saber cómo están posicionados los ejes de la elipse, que todos los satélites más o menos hacen una elipse. Entonces, esto se llama argumento del perigeo. El perigeo es la punta más cercana a la Tierra y el apogeo la punta más alejada, ¿no? Pues este ángulo de la línea de nodos y el perigeo, pues este es el argumento del perigeo. Es otro dato que sirve para fijar dentro de este plano cómo está puesta la órbita. Finalmente hay la posición del satélite en esta órbita. Entonces esta es la anomalía verdadera, que es el ángulo desde el centro, pero normalmente el parámetro que se da es una anomalía media que se relaciona de una forma geométrica que no me he molestado nunca en intentar averiguarla, porque esto ya lo hace el que ha hecho los cálculos en el programa. Entonces esto ya no merecía la pena conocerlo. Esta es la anomalía media y esta es la anomalía verdadera. Entonces, desde la Tierra, exactamente, y este es el círculo teórico que
el centro del círculo que abarcaría toda la órbita, etcétera. Bueno, no vale la pena insistir en esto porque sepáis que la anomalía media es la posición dentro de la órbita del satélite. Entonces, pasemos pues ¿qué es lo que hace el SATP-32 con el satélite? Pues tiene 3 métodos de previsión. Uno, el más práctico, es el countdown, en que podemos marcar esta casilla para que cuando arranque el programa siempre aparezca y nos dice los próximos satélites con qué máxima elevación van a aparecer en nuestro horizonte, cuánto tiempo van a estar disponibles o cuánto falta para la adquisición. Cuando ya el satélite, este es el tiempo que falta para la adquisición, aquí concretamente faltan 13 minutos. Y aquí, por ejemplo, 2 horas con 52 minutos. Cuando el satélite está sobre la vista, este valor cambia y ya está sobre el horizonte y nos dice cuánto falta para que se vaya. Y siempre lo tenemos a la vista. Con lo cual sabemos cuáles van a ser los próximos de los que hemos escogido, a qué hora van a pasar o cuántos minutos falta y si tenemos tiempo para prepararnos y verlos. Y el segundo método es utilizar un programa auxiliar que se llama WinOS. El WinOS está disponible en las opciones del programa, programas auxiliares, programs, y simplemente hay que recordar que, aunque utiliza los mismos parámetros keplerianos que hemos descargado, curiosamente no utiliza los mismos datos del observador. Entonces resulta que si nos olvidamos de configurar nuevamente la longitud y la latitud del observador aquí, pues resulta que de repente los resultados que da no son para nosotros, sino para el QTH del autor, que es el del alemán autor del programa. Y entonces no entendemos nada porque todas las previsiones que hay aquí no sirven para nada. Entonces hay que acordarse de configurar. En la configuración se debe colocar los datos de, otra vez, nuevamente, de nuestro QTH, longitud y latitud. Entonces aquí nos salen todos los satélites por orden, por hora, en donde van a adquirirse, y la columna más importante es la de la máxima elevación, porque es la que nos permitirá deducir, bueno, una elevación de 80, hombre, es una órbita que da mucho tiempo y va a dar gusto comunicar con el satélite y tenerlo a la vista. Si la órbita, por ejemplo, es de 14 grados de la estación espacial, pues estará solo disponible 8 minutos sobre el horizonte y además estará a gran distancia porque estará muy, muy poco elevado, será más difícil contactarlo. Entonces es un poco la calidad de la órbita y la que nos interesa. Por ejemplo, nos interesará de 46, nos interesará de 80 y puede que la 21 no merezca la pena que nos pongamos. Y desde luego la de 0,4 de máxima elevación, esa ni hablar. No vale la pena ni que lo intentes porque estará 6 minutos lejísimos a 2.000 kilómetros y habrán estaciones mucho más fuertes que estarán comunicando a través de ley. No vale la pena. En ese tiempo tus señales serán muy débiles. Hay colegas que como que limitan esa elevación como diciendo, no me interesa más allá de una elevación determinada. Exacto. No... Eso sobre todo se puede poner aquí en la previsión de pases, que me había olvidado de comentarlo, ¿no? Diciendo, oye, no me enseñes si en la mínima elevación, si no pasa de 5 grados. Pues no me los enseñes. Pero no vale la pena. Bien, el tercer método es la previsualización. Es un método en que tú haces que el satélite recorra todas las órbitas del día siguiente. Entonces tú escoges el satélite y le dices, bueno, vamos a previsualizarlas y le dices cada 2 minutos a partir del 10 del 8, a partir de las 8,12. Y le vas dando a unos cursores que te salen cuando has aceptado aquí y vas moviendo tú el satélite. Y te va marcando la hora, el minuto y tal, y vas viendo cómo va a evolucionar esa órbita. ¿Por qué nos puede interesar? Bueno, pues porque la vamos a seguir con la mano, con una antena de mano, y entonces, pues con antena de mano no podemos estar aquí mirando el programa del ordenador, apuntando con la mano, y lo tenemos que tener un poco preparado previamente. Entonces lo dibujamos sobre un papel, nos dibujamos qué es la adquisición, por qué ángulos de azimut aparece, por dónde lo vamos a perder y por dónde va a estar la máxima elevación. Que la máxima elevación nos la decía aquí el programa, cuándo se produciría y con qué azimut. La máxima elevación es 72. No, esto es la adquisición y la pérdida. Realmente aquí no nos da el rumbo. No,
lo tenemos que ver con una previsualización manual. Es donde veremos en el punto de máxima elevación, donde nos diga que está la máxima elevación, veremos qué rumbo es, nos lo marcaremos aquí y por tanto ya nos prepararemos con la antena en esta posición y sabemos más o menos cada minuto lo que tenemos que estar haciendo con la antena hasta que desaparezca el satélite, que en este caso será por el sur, pasará por el sur de nuestra posición. Y con una máxima elevación en un rumbo de 208, que es un suroeste, un sur-suroeste bastante marcado. Bueno, pues, ¿qué problemas aparece en la conexión CAT de los equipos, cualquier equipo? Bueno, normalmente aparece que tenemos que buscar el administrador de dispositivos del Windows qué números de puertos COM le ha adjudicado a nuestro equipo. En mi caso, utilizo 3, el Flex utiliza una para el transmisión, una para recepción y yo utilizo una independiente para el PTT, porque la mayoría de programas me interesa a veces manejar el PTT independientemente de la frecuencia, o que no me maneje la frecuencia y solo me maneje el push total, porque yo voy a utilizar una frecuencia distinta de la que el programa quiere utilizar. En este caso, necesito también una comunicación con el programa de control de rotores, que es el ARSVCOM, que luego lo veremos también, cómo es, y el SAT-PC32 y el ARSVCOM se comunican por medio de un puerto virtual que crea el ARSVCOM. Luis, hablando de la velocidad de audios, que hay muchas dudas en lo que es, primero, la mayoría de los equipos antiguamente, estamos hablando de un programa muy antiguo que tiene, pero es todavía es muy vigente, es uno de los mejores programas. Incluso hay gente que ha contactado con el alemán, ya es muy mayor, y claro, él dice que, porque decían que podía actualizarlo a SAT 64 bits, ¿no? Pero dice que ya no está que tiene problemas de visión y todo eso, y bueno, al final ha hecho alguna actualización, pero muy pequeña, de algunos errores. Pero hay muchos problemas, sobre todo ya de lo que vas a hablar después de FT4, en la comunicación de velocidad de audios entre los equipos y el programa. Como que este programa está pensado para 9600, que era la velocidad habitual en aquel entonces de los CAT. Sí que está, pero está escondido. Ahí está el detalle. Pero la velocidad la tiene escondida debajo del modelo. Sí, correcto. Pero yo, por ejemplo, en mi equipo, en el FT991, que no es un full dupe, pero bueno, lo puedo utilizar con Split. Pero el problema que he observado es que cuando uso las 32.400, no recuerdo muy bien, 32.000 baudios, que es la que viene por defecto en el equipo, el programa se comporta muy erráticamente y tengo que volverle a actualizar al 9600. Como que el programa estaba pensado para esa velocidad en su día, hace, no sé, por lo menos 30 años o más. Pero estás hablando de la velocidad del equipo, porque el SAT-32... Estoy hablando de la velocidad entre el equipo de radio en vía CAT y el programa. Bueno, ahora los modernos equipos que llevan la conexión USB, en la cual aparecen 1 o 2 puertos COM para controlarlo automáticamente, aparte de los COMs de audio, resulta que todos los puertos COM virtuales, la velocidad no es importante, porque cualquier velocidad les gusta. Resulta que todos han desarrollado unas rutinas que la velocidad que transmite el programa en Radio Coifucre exactamente igual, sea la velocidad que sea. O sea que lo que pasa es que tu equipo se ha quedado viejo. En 910. Bueno, no, es que cuando yo le pongo la velocidad que viene por defecto de 32.400, y ahí tienes que bajar en FT4 por lo menos, me da problemas, no me da mucho patina el equipo, mientras que si le pongo 9600, lo puedo modificar en el propio equipo, tiene esa opción, va mejor, o sea que aunque sea una velocidad más lenta, funciona mejor a la hora de darle las órdenes al programa. Sí, ya puede ser ya. Yo últimamente, pues claro, he estado preparando uno de 1700 y bueno, todavía estoy peleando con él porque no he tenido tiempo, hace pocos días que lo tengo y todavía no he conseguido que se comuniquen bien.
tengo unas instrucciones. Como lo tengo ya conectado con USB, puede llegar a 115.200 baudios. O sea que, en teoría, la velocidad no es importante y entonces, para poder trabajar en FT4, aparte de esto, también tienes que modificar unos parámetros que ahora, cuando hablemos del FT4, lo pongo aquí. Te lo explico el parámetro que has de modificar también en el equipo, porque hay en el SAT-PC32 para que la sincronización de frecuencia sea suficiente para el FT4 es más tiquismiquis, necesita que la corrección del Doppler sea más rápida, más efectiva y con la máxima velocidad transmitida desde el SAT-PC32. Bueno, pues nada más. Aquí acordaros que hay que mirar en el Windows, el administrador de dispositivos, qué número de puertos ha dado y colocarlos en el SAT-PC22. Y comentábamos que yo tengo configurado a mi equipo como si fuera un Kenwood porque al Flex le gusta, y los dos equipos independientes, tanto con dos puertos COMS distintos, el 5 y el 6 para la transmisión y para la recepción y la transmisión. Entonces, aquí también hay un parámetro que también hay que aumentar. Normalmente en los ICOMS recomendaban de 50 a 70 milisegundos. Estos son milisegundos de retardo en el desde que en la transmisión desde el programa. No sé exactamente qué significa este retardo, pero si lo reduces demasiado, pudiera ser. Este parámetro no lo tocaste tú, José. Sí, yo lo tuve que modificar. Lo tuve que modificar y busqué bibliografía sobre mi equipo y efectivamente tiene que si lo cambias no funciona correctamente. Si lo reduces, yo por ejemplo, cada equipo tiene un número, un parámetro diferente. Bueno, yo en el Flex no he tenido que tocarlo y supongo que lo tengo tal como se ve aquí, con 20 y nunca he molestado y lo he aceptado. Pero hay otros equipos que son más tiquismiquis y hay que aumentar este valor. Luego en los ICOMS también hay que poner las direcciones exactas que va a manejar. No, ahora me he equivocado aquí al tocar. Y hay que buscar qué dicen los sabios sobre cómo se configura cada equipo. Tienen más... Así como los Kenwoods es bastante simple y no hay demasiados problemas, con los ICOMS hay que poner los valores hexadecimales que corresponden y que le gustan más a cada equipo. En todo esto, en los SDRs no hay ningún problema porque me parece que el de Simon Brown, el radio console, funciona como si fuera un Kenwood, lo acepta perfectamente y yo le pongo el modelo TS2000 y lo he manejado el de satélites de Simon Brown con un SDR sin ninguna dificultad, corrigiéndolo perfectamente. Pero bueno, claro, esto exigiría el haber probado muchísimos equipos y, como comprenderéis, yo he probado 2 o 3 como mucho, que son las disponibilidades de cada uno. Lo que es curioso es que no se le haya ocurrido, y se le podría sugerir al alemán, que pusiese la opción del OmniRig. Muchos autores de programas han utilizado y cargan previamente un programa que se llama OmniRig que lleva todos los parámetros CAD de todos los equipos y que lo mantienen actualizado sí, totalmente. Correcto, entonces sirve de intermediario, por ejemplo, el WSJT, el Barak, que es uno de los modernos programas digitales de chat de teclado a teclado. El Barak lo lleva como opción, el OmniRig. Recuerdo también el PC-Sync, un programa que permite utilizar el SDR con los receptores, dijéramos, SDR, web SDR, que existen en todas partes, como si fuese tu propio receptor. También lleva la opción del OmniRig. El OmniRig es el que lleva los parámetros de todos los equipos y solo tienes que poner el equipo y ya lo hace todo perfecto, porque los tiene ya todos memorizados con los valores por defecto de cada equipo.
Y bueno, y la entonces ventaja, autores, como tú has dicho, no necesita porque ya el creador del OmniGrid se dedica a actualizar con los se nuevos dedica a equipos, actualizarlo con, permanentemente. con lo Entonces, cual el autor del programa se tiene que desentender no un sé, poco sin tener que a mí estar me ahí. sorprende que no se lo hayan sugerido Sí, hay ese y a hay este otro hombre. programa también, un third part, que es una parte de terceros también, que funciona, que se llama Hamlib. Hamlib también Ah, sí. funciona más o menos del mismo procedimiento y es muy bueno porque equipo nuevo que sale a la vista, prácticamente en muy breve tiempo lo tienes ya implementado. Bueno, confiemos en que algún día alguien se lo explique y consigamos que lo haga. Lo que el Bueno, alemán ella es muy mayor eh, y él ha dicho que, no sé, como diciendo, si alguien quiere coger el testigo, porque él ya bueno, no... pero yo me acabo de descargar una actualización que he descubierto que ha hecho ahora en noviembre. Y me he enterado, Sí, hay una versión, todavía no la conozco demasiado a fondo, SAT pero PC31 sí, edición. sí ha hecho eh, versiones, pero son muy Aquí ahora como sale, de mira, errores así esta es muy la básicos. 12.8, pues ha salido la 12.10 ya. Mire, que es la que ha salido en noviembre, la que me he descargado y la he utilizado ya una vez, incluso con unas instrucciones especiales para no perder las configuraciones. Te dice que cuando actualices la versión, primero guardes el programa, todas tus configuraciones en un archivo. Y luego, en el momento en que borres el programa anterior, lo desinstales y luego vuelvas a poner la versión 12.10 y cuando la tengas puesta, entonces recuperes clicando sobre el programa de actualización, un programa que tiene ahí puesto de guardar parámetros y recuperar parámetros, lo vuelves a clicar y entonces él te instala en la nueva versión que acabas de actualizar, te vuelve a instalar todos los parámetros que tenías configurado anteriormente. Y eso lo acabo de hacer la semana pasada, pero ya no, claro, todas las ilustraciones las tenía todas hechas y ya no sale esta versión del programa. Lo que es importante es cómo se maneja la sincronización RX-TX. Tengo una grabación, posteriormente la veréis, en que más o menos se ve cómo se hace. Entonces tú transmites y tienes dos opciones. Si puedes cambiar la frecuencia de transmisión o puedes decidir cambiar la frecuencia de recepción. Vamos a poner un caso que tú estás recibiendo con un SDR, estás viendo el espectro y en ese momento silbas y ves tu señal está un kilociclo más arriba desplazado. Entonces tú dices, uy, ¿qué hago? Bueno, pues tocas aquí bajar un kilociclo, 1000 ciclos, ¡pum! Clicas aquí, la recepción se baja a 1000 ciclos, se corrige y automáticamente te oyes centrado. Y si no estás centrado, acabas de retocarlo con 10 ciclos, 100 ciclos. Normalmente con 100 ciclos es suficiente y recorrer a 10 ciclos es un poco exagerado. Entonces, pero la otra opción es que, por ejemplo, tú estás escuchando una estación y no quieres mover la frecuencia de recepción porque le quieres contestar. Soplas, silbas y ves que tu voz no sale bien. Sale desviada, pues, 500 ciclos. Pues, ¿qué haces? En vez de corregir la recepción, puesto que estás en la frecuencia de otra estación, te corriges tocando la transmisión. Y entonces, en vez de restar, sumas. En este caso había puesto yo 1000 ciclos, porque normalmente es reverse. No, mira, aquí resulta que el FO29 no es reverse, sino que es normal. Bueno, no sé por qué aquí hay algo que no me cuadra, pero bueno. No sé, me parece, aquí dice USB LSB, por tanto tendría que ser en reverse, pero bueno. Pues es muy posible que tengas que tocar la tecla contraria. O sea, si quieres subir frecuencia, pues bajas, y si quieres la transmisión, y si quieres bajar frecuencia, pues la subes. Es lo normal, en casi todos los satélites con transponedor en que lleva la opción reverse. Aquí en la imagen veo que en la ilustración tenía el FO29, que todavía funciona, y que hay la opción normal. Entonces siempre hay que tocarlas en la misma dirección. Entonces, dime. Luis, me imagino bastante detrimento el utilizar un semiduplex, aunque esté en split para... Bueno, evidentemente no te puedes autoescuchar, Si no te puedes pero, escuchar, no sabes dónde sales y entonces la cosa ya pero se hace es más difícil, dramática. pero es bastante complicado a la hora de... Porque muchos
Sí, tenemos muy complicado, equipos porque semiduples. verás lo que pasa. En el momento en que tú no sales en la frecuencia, primero, la otra estación puede ser que no te oiga, por mucho que llames. Segundo, si da la casualidad de que está muy cerca y te oye, pero algo desplazado, él se desplaza. Y cuando tú vuelves a salir a transmitir, resulta que otra vez él te tiene que es muy posible que cuando él te conteste, tú tengas que desplazar la recepción. Al desplazar la recepción, has desplazado la transmisión. Entonces, la siguiente vez él tampoco te encuentra. Se tiene que volver a desplazar. ¿Y qué vais haciendo? Os vais persiguiendo por toda la banda. Y vais recorriendo y fastidiando todos los paseos que hay en la banda. O sea, en teoría es factible. Lo que pasa es que es una broma pesada para todos los demás operadores porque hay estaciones que se van paseando por encima y van circulando de un lado a otro porque no están funcionando en full duplex y no hay quien se aclare sobre en qué frecuencia están. No se escuchan. Entonces, normalmente, actualmente, en todos los que no van en full duplex, la gente se cansa muy pronto de llamarlos, a menos que sean super DX. Bueno, pues en cuanto a la mecánica, en hardware, pues lo mejor es tener rotores de azimut-libación con antenas directivas, aunque también ya explicamos que se pueden utilizar antenas unidireccionales y recomendaba las antenas cuadrifiliares helicoidal, que son mucho más simples de lo que parece, porque en realidad son dos rectángulos a 90 grados retorcidos, 180 grados por la parte superior, no es más que eso, y son bastante fáciles de construir con medios caseros, con tubos de PVC, son relativamente fáciles de construir, mucho más de lo que parece. Algún día tengo que hacer un artículo enseñando estos modelos y su construcción y cálculo, más o menos. Bueno, este es el rotor de elevación de un Yaesu. Normalmente consta del azimut y de elevación simultáneo. El mejor controlador que hay en el mercado disponible en España es el A4TX, el ARS USB, que tiene mucho éxito porque lleva 5 relés que son subida y bajada, izquierda y derecha y el freno. El quinto es el relé de freno para el azimut. Hay muchos rotores, sobre todo los CAM4, el TR22, el TR2 y muchos otros que llevan freno. Y ese freno el controlador lo ha de activar antes de activar y accionar los motores de giro de dirección, y lo cual permite mover antenas muy grandes. Las antenas muy grandes normalmente necesitan freno para que el viento no las mueva de posición, porque podría ser que tuviera más fuerza que el freno. Consiste en una cuña que se mete en un aro dentado y la bloquea para que la antena, una vez se detenga, pues no se mueva ya de posición. Estos son los elementos que yo utilizo, y este es el programa USB ARSUBCOM de A4TX que maneja la azimut y la elevación. Luego lo veréis en acción en las demostraciones. El programa de azimut, clicas en cualquier posición, por ejemplo en 45, y automáticamente el rotor intenta seguir la aguja azul que tú has marcado y puesto en 45, y el rotor se va moviendo hasta que alcanza la posición de 45 y se detiene. Esta es la de elevación, que normalmente se aconsejan rotores que hagan los 180 grados, por lo que veremos a continuación en lo que se llama el flipping de la antena. Esta es la interfaz gráfica, y este programa a su vez crea un puerto COM virtual. En el momento de su arranque, él se conecta en USB como un COM virtual, ¿no? Como hacen actualmente los equipos USB que aparecen en el Windows como un puerto COM. Pues este también aparece como un puerto COM, que es donde nosotros, este programa enviará a la cajita que habéis visto antes, envía a la cajita las instrucciones de elevación y azimut. La cajita a su vez envía las instrucciones al rotor, actúa los relés, está conectado por un cable de 8 hilos con un conector DIN de 8 patas. Todos los rotores Yaesu llevan el mismo conector de 8 patillas,
y aquí se hacen las conexiones de azimut y elevación de acuerdo con los colores de los hilos en el interior del rango USB. Tiene un agujero detrás para que entres el cable de los rotores. Entonces, este a su vez crea un puerto virtual COM que es el que el SAT-PC32 le tendremos que decir. Y es el puerto que habéis visto allí que ponía última COM10, ¿no? Que habéis visto en el gráfico. Este es el puerto virtual que lo crea el EA4TX y que a su vez tendremos que decirle al SAT-PC32 que ese es el puerto donde ha de enviar el azimut y la latitud del rotor. Mientras que antes hemos hablado de los otros dos puertos COMS que movían la transmisión y la recepción, las dos frecuencias que necesitábamos para la transmisión y la recepción. Pues este es un tercer puerto COM que aparecerá solo para el control de rotores. Y lo crea el ARS-VCOM. Es un puerto virtual que aparece cuando se instala este programa. Bueno, entonces en el SAT-PC32 tenemos que decirle que tenemos un ARS. Yo, en la época que empecé a utilizar el SAT-PC32 no existía el ARS, no estaba en sus opciones, pero descubrí que el ARS-VCOM tenía la opción de comportarse como un rotor M2. Y aquí estaba la opción del rotor M2. Y por tanto yo lo tengo configurado como rotor M2 y siguiendo la máxima de que lo que funcione no lo cambies, pues sigo con ello porque funciona perfectamente. Entonces le digo, el ARS, le digo que es un rotor que se comporte como si tuviera un controlador de rotores M2 y acepta las instrucciones de un rotor M2. Tiene varias opciones. Se puede comportar como media docena de rotores distintos, el ARS-VCOM, y controladores de rotores. Entonces, pues lo tengo configurado como M2 y como funciona, pues no le he tocado. Aquí le dices que el rotor puede alcanzar los 180 grados de elevación porque hay el problema del flipping, que me parece que viene a continuación. Bueno, no, antes hay que comprobar el funcionamiento de los rotores. Ahí hay un inconveniente y resulta que los rotores no funcionan controlados por el ARS-VCOM, por el SAT-PC32, perdón. No activa los rotores si no hay un satélite a la vista. Se niega, no hace nada. Entonces tú le dices, oye, pero mueve los rotores. Me dicen, no, porque hay un azimut negativo, el satélite no está sobre el horizonte. Por tanto, como hay un azimut negativo y un negativo no lo puedo hacer, pues no lo hago. Entonces, ¿cómo comprobamos que funciona? Bueno, pues hay un cuadro que se llama comprobar rotor en que tú puedes poner direcciones estándar y utilizarlos, no sé, pues para Europa, Asia, tener aquí nombres que diga norte de Europa, y aquí tengo puesto en la aparcacoches. No, el aparcamiento de las antenas. Una dirección muy crítica y muy importante en la cual cuando se ponen las palomas sus cagaradas no caen encima de la casa del vecino. Esto es importante. Mis antenas se asoman un poquito por encima de la casa del vecino. Tenía la mala costumbre de ponerse en mis antenas y tirar y defecar sobre la casa del vecino. Bueno, pues hay una posición crítica en la cual esto no sucede y siempre guardo las antenas aparcadas en esa posición. Esto es anecdótico, pero es divertido. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es el flipping? Pues resulta que todos los rotores de azimut normalmente tienen un tope situado en el sur. Entonces, ¿qué pasa cuando el satélite se le ocurre pasar por el sur? Bueno, pues es una mala jugada porque en el momento que llega al azimut 181 y quiere pasar al 179, por ejemplo, la estación espacial que llega por el oeste vendría por 181, resulta que el rotor ha de dar toda la vuelta al mundo porque hay un tope aquí en el 180. ¿Y qué se hace entonces? El programa SAT-PC32 detecta este problema con un algoritmo que tiene interior que decide que si el satélite va a pasar por el sur en su máxima elevación, pues invierte las antenas. Entonces, al invertir las antenas de posición 180 grados, la antena que dijéramos que tenía que tener una elevación de 37 grados, se pone a una elevación de 180 menos de 43 grados, ¿no? Que ponía aquí, pues se pone a 180 menos 43 a 137. Y lo que tenía que apuntar, pues a 40 o 64 grados, resulta que apunta a 244, pues resta 180 y apunta a 64. Y entonces, el pase por el sur, en realidad, es un pase del rotor por el norte y por tanto no tropieza con el
con el tope y no ha de hacer este movimiento en que perderíamos totalmente durante 1 minuto o 2, perderíamos totalmente el satélite, puesto que hasta que no ha dado toda la vuelta hasta aquí, no habría conseguido volver y recuperar la posición correcta para seguir la estación espacial por el sur. Entonces, el pase por el sur se convierte en el rotor en un pase por el norte y eso lo hace automáticamente el programa y no hay que hacer absolutamente nada. Y le llama flipping. Entonces se pone en amarillo el fondo de la R+ cuando ocurren estas cosas, esta situación. Y hablemos de la operación en CW. Bueno, la operación en CW no es muy popular porque tiene un inconveniente para los buenos operadores de telegrafía en que escucharse en full duplex en el satélite al mismo tiempo que tú estás transmitiendo es complicado, es desconcertante, porque normalmente, y si además utilizas un SDR, te oyes con retardo tu misma manipulación 2 veces, cuando la emites y cuando la recibes, y lo cual te montas un pequeño lío y es tan estresante que es complicado manipular. O bien tienes incluso para transmitir un indicativo. Claro, tú puedes tener los mensajes pregrabados y tocar teclas en vez de tocar el manipulador para que esto no te suceda. Pero claro, es central indicativo del corresponsal. Y cuesta mucho manipular escuchándose en la entrada y en la salida, escuchándose 2 veces. Entonces es muy difícil hacer las puntos de las rayas correctamente y yo no lo consigo. Y es tan estresante que me he desanimado muy pronto de hacer. Y veo que pasa lo mismo y que hay poquísimas estaciones en telegrafía. A la gente no le gusta. Es muy, muy estresante. Casi nunca hay nadie en telegrafía. Ves una estación alguna vez o 2. En cambio, yo pienso que será más popular en FT4. La operación digital en FT4, la gracia está en que ¿necesitas antenas directivas? No. Necesitas antenas no demasiado directivas, tienes una gran ganancia, como si tuvieras de 10 a 16 dB más. ¿Por qué? Pues porque el FT4 se hace FT4, no se hace FT8 porque no es necesaria tanta ganancia. El FT8 da más ganancia y permite utilizar, pero dura 30 segundos, mientras que el FT4 cada periodo es de 15 segundos, tu transmisión dura realmente menos, unos 8 segundos, 7,5 u 8, y es más rápido y tiene suficiente ganancia para hacer satélites con muy poca potencia. Con 10 vatios, 5 vatios, con QRPs y poca antena se puede hacer satélites en FT4 y veo que se va animando más gente. ¿Qué problema tiene el SAT-P72? Bueno, hay que multiplicar, disminuir el intervalo, que el Doppler lo corrija continuamente y aumentar la velocidad a la que lo intenta corregir. Y yo le tengo puesto pues 0 y por 5. En vez de por 1, ¿y qué teníamos puesto aquí antes? 10. Para banda lateral teníamos puesto 10 o 100 ciclos. Bueno, 10 ciclos ya iba suficientemente bien. Bueno, pues eso, hay que ponerle que vaya con más velocidad. Entonces, no sé, José, ¿qué pasará cuando es posible que a ti te pasase esto, tuvieses que bajar la velocidad de alguna forma porque no podía digerir tanta... Yo lo tengo en 10, lo tengo en por 10 la velocidad. Pues yo he visto que con 10 la decodificación fallaba. La decodificación fallaba de algún paquete, cuando la señal era buenísima. Entonces he decidido bajarlo más y sí, me lo ha aceptado. Y el programa lo corrige continuamente cada ciclo. Probaré a ponerle menos. Prueba eso y puede ser que puedas aumentar entonces la velocidad de los puertos. ¿Cómo? Pruébalo. Correcto. Voy a probarlo, a ver. Porque yo me he dado cuenta que no decodificaba bien cuando tenía puesto el valor de 10, ¿eh? El 10 y por 1, no, la cosa no iba demasiado bien. Alguno fallaba. Sí que hay que crear un fichero. Veo aquí que viene USB, LSB. Hay uno que es para datos, porque siempre estamos a la greña con los de fonía. A veces que dicen, no, es que usan un tramo iba a decir repetidor, del satélite repetidor, que de alguna manera es de fonía, ¿no? Y se monta ya unos guirigais. No, es posible, sí.
pero resulta que, ves por aquí tengo un ejemplo. No he copiado todo, y creí que lo había hecho, pero se ve que tengo la ilustración en alguna parte, pero me he olvidado de ponerla. Resulta que ¿ves lleva la información, el HO113 ya especifica que esta frecuencia es la digital, NFT4. Entonces, el RS44, el HO113, me parece que el FO29, y ya en la descarga la última descarga que hice del Doppler SQF, y ya lleva una línea en que especifica que es la frecuencia digital FT4, porque si no, ¿dónde encuentra las estaciones FT4? Se las has de buscar. Y ya lleva una frecuencia definida, que alguien ha puesto. Y yo no me la he encontrado puesta. Por tanto, alguien, los satélites que son lineales, ya le ha puesto en el Doppler SQF, ya le ha puesto una frecuencia para digital. Bueno, lo yo que me he pasa, encontrado. Algunas veces, algunos propietarios, por ejemplo, creo que es un satélite japonés que no está muy allá, dice que no les gusta que hagan transmisiones digitales porque dice que el satélite no está un poquito maltrecho y entonces dice, no, es que los digitales le dan ahí a piñón y muchas veces han sacado varias declaraciones de prensa dirigidas a los radioaficionados para que no lo utilicen de manera masiva, ¿no? En digitales. Bueno, Eso es porque lo que consideran que consume los recursos de batería del satélite. Demasiado consumo. Pero vayan, creo que es el FO 20 y tantos, creo que no recuerdo muy bien. El FO29 es el Fuji Oscar 29, sí, hombre. Sí, creo que es sí. Pero bueno, en fonía funciona fantásticamente bien. No lo he probado en digitales. Siempre lo he probado con el RS44 y una vez con el HO113. Lo ideal sería que el autor del WSJT creara una modalidad ad hoc para satélites adaptada, porque el FT4 en realidad es una modalidad que se ha adaptado mejor bueno, que es la más corta, la más rápida. como has dicho es la más tú, rápida que hay. Más rápida. Pero debería haber más rápida que da la información completa de señales, indicativos, señales y si se han recibido o no se han recibido. Debería haber intercambio de señales. Por ejemplo, en Vara, que es otra modalidad, hay una modalidad de Vara que es para FM, para SSB y una para satélite. Es decir, que el autor ha creado con las características propias de la comunicación, del Doppler, todo eso. Sí, pero sobre todo de retardo. Está por el retardo. La versión específica del Vara es por el retardo, sobre todo, entre la transmisión y la recepción, porque superaba los parámetros de HF y FM. Sí, correcto. Eso es lo que me explicó el autor. Por cierto, estará con nosotros el José Alberto Ross. Estará el próximo. Muy bien. ¿Para cuándo? En enero. Estará con nosotros. ¿Qué día todavía está por confirmar, pero en uno de los domingos del mes de enero. Vale, pues ya me lo apuntaré. Muy bien. Bueno, pues me quedan pocas cosas por contar y enseñaros las demostraciones de las sesiones grabadas con mi equipo. Entonces, la primera es un QSO en FM, en que veréis las dificultades de que a veces todo el mundo se pisa a todo el mundo y resulta pues que gana el más fuerte. En algunos momentos el más fuerte era yo y gané yo, y en otros no. Luego hay la segunda es una transmisión de ajuste de la recepción-transmisión en banda lateral, como me la corrigía yo para salir exactamente en la frecuencia exacta. Después hay un QSO realizado en SSB, que ha quedado muy bonito. Luego se me ocurrió hacer una autoescucha propia del FT4, a transmitirme y recibirme yo mismo. Y luego un QSO realizado en FT4, que casi estuvo a punto de fallar, porque no sé por qué, lo estaba haciendo yo mal. Creía que estaba conectado y no estaba conectado. Entonces os enseño mi estación. La instalación utilizada en estas demos que creemos que saldrán con audio y todo. Este es el PC, la pantalla del PC en que se ven 3 programas.
el SALP-C32 que os he hablado. El Smart SDR es el programa de control gráfico del equipo Flex. Se le llama LSDR hábil, Smart SDR. Y el ARSVCOM que controla los rotores. Y además tengo una caja de control de relés para escoger quién transmite y quién recibe. Bueno, veréis, se comunican con el Flex a través de TCP/IP. Aquí hay cables de audio virtuales, cables de audio, cables de control CAT. Todo eso va a través de una conexión a través del router de la red local del Flex. El Flex trabaja en 28 megaciclos y puede transmitir en full duplex. Eso quiere decir que en 28 megaciclos aguanta para un transverter la transmisión y recepción simultánea en la misma banda sin ningún problema. Claro que la transmisión es de 10 milivatios, como máximo 10 dBm, entonces son 10 milivatios y solo tiene una salida de transmisión y una entrada de recepción. Entonces, para poder usar los transverters tengo que tener una caja de conmutación, ¿no? En que digo cuál transmite y cuál recibe. Los dos transverters, hay el de 144 y el 432. La transmisión la envío en paralelo a los dos y el PTT es el que decide quién transmite y quién recibe, que lo tengo que configurar a través de otro programa de control en que decido qué relé, manejo los relés de esta cajita de aquí, en que pasan los cables de radiofrecuencia. Entonces, en cada transverter hay un amplificador lineal que da 10 vatios y en FM con 10 vatios pues es difícil. A los canarios como José, que están ahí solitos y en el momento que viene la estación espacial son los primeros en escucharla, pues muy bien, con 10 vatios son los amos, pero cuando aquí en Barcelona, en el norte de España, ya resulta que aquí está toda Europa al mismo tiempo, alemanes, italianos, ingleses, franceses, todos quieren salir en el satélite y sin amplificador no te comes nada, no sales. Tengo puesto un filtro de armónicos con un duplexor que envía a los 432, el tercer armónico lo envío a 50 ohmios. No utilizo preamplificador normalmente porque no hace falta, porque tengo una bajada bastante corta, mientras que en UHF necesito un preamplificador. ¿Y qué pasaba? Cuando transmitía con 100 vatios, pues la radiofrecuencia de esta antena se cuela por esta antena y tuve que poner un duplexor que envía a los 144 a otra resistencia de 50 ohmios colocada junto al preamplificador de UHF. Porque en UHF, si no tienes un preamplificador, pues ahí está el problema. Aunque tengas una antena omnidireccional o tengas lo que tengas, lo más normal es que sin preamplificador colocado bien en la antena, las pérdidas en la línea de transmisión son suficientemente grandes, aunque sea muy corta, para que pierdas 3, 4, 5 dB fácilmente. Entonces, sin preamplificador, la cosa, perder 3, 4, 5 dB es grave, porque te pierdes muchas señales débiles y entonces tienes que tener preamplificador por fuerza. Y esta es la instalación. Aquí el IA4TX, el USB, ARS USB, controla el IAESU 4500, que es de corriente alterna. El 5500 me parece que es de corriente continua, más sencillo. Y, bueno, pues las antenas son WIMO de 12 dBi y 14 dBi, la de UHF. No, este dibujo no se corresponde bien con las WIMO, porque son de polarización circular con un excitado cuadrado, las dos, pero bueno, no soy tan buen dibujante como para hacerlo. Entonces, ¿qué veréis en la pantalla? Veréis el SALP-C32, veréis el ARSVCOM, que está envía la información de los routers a y envía las informaciones de transmisión y recepción a la parte transmisora y a la parte receptora, con dos panoramas diferentes. ¿Veis? La frecuencia está sincronizada 956.825, no exactamente, porque en ese momento había quitado la sincronización de frecuencias, pero en el momento anterior. 259, 546, aquí 468. Algo había cambiado ya. Y eso es lo que veréis en la pantalla. Aquí veréis la recepción y aquí en teoría se veía la transmisión, pero lo tenía demasiado bajo y no ha quedado demasiado bien. Pues entonces vamos allá.
A ver qué sale. No sé, al inglés no le debo gustar porque no me contesta. G4 Delta Oscar Lima. G4 Delta Oscar Lima, Alfa 3 Oscar Golf. 59 for you, Juliet November 11. No hay manera de que me conteste. No debo gustar. Eco Alfa 1, Papa Alfa, Eco Alfa 1, Papa Alfa, Eco Alfa 3 Oscar Golf, 59. Eco Alfa 3 Oscar Golf, A1 PA 59 Gracias por el contacto, 73. Eco Alfa 3 Oscar Golf, Eco Alfa 3 Eco Alfa. Eco Alfa 3 Eco Alfa, Eco Alfa 3 Oscar Golf, 59. El Juliet November 11 también. Eco Alfa 3 Oscar Golf, Eco Alfa 3 Eco Alfa 59 desde Juliet Nancy 01 Unión Mike. QSL. QSL. Gracias por el contacto. Charlie Juliet Victor, India Sierra 0 Charlie Juliet. Ahora veréis uno manda el ajuste de Lo frecuencia. primero que hay que hacer es comprobar dónde uno transmite. Vamos a ver si salgo exactamente la frecuencia. Hola. Mi voz sale demasiado grave, tengo que subir frecuencia de alguna forma. A ver ahora. Hola. Ahora salgo en frecuencia. Eco Alpha 3 Oscar Golf. QRZ, please. Francia Bravo 9, interrogación, Eco Alfa 3, Oscar Golf, adelante, 5-9 para ti, el Juliet November 1-1. USL, please, forward. HP9 Alpha question mark, Echo Alpha 3 Oscar Germany. Thank you for the report. I missed the last two letters of your call. Please repeat the last two letters of your call. Over. QSL HP9 Alpha Oscar Florida. So 59 for you. Thank you very much for the QSL. Bye bye. Ahora vamos a ver un contacto. Echo Bravo 1 Alpha Oscar. This is Echo Alpha 3 Oscar Golf. Echo Alpha 3 Oscar Golf. Will you copy? Ok, Roger Luis, buen día. Eco Alfa 3 Oscar Golf 5-9 por India November 52 Papa Eco por Vigo, QSL. Muchas gracias por el control. 5-9 para ti también en Juliet November 1-1 Eco Mike. QSL. Ok, QSL 100%, gracias por el contacto. 73, que tengas buen día y buena semana, QSL. QSL, buena semana también. Gracias, 73, no sé si irás a Iberradio, pero bueno, si vas por allí seguro que nos veremos, QSL. Bueno, eso intento. Creo que estaré el sábado por allí, 73. Esto es una autoescucha en el satélite.
me estoy transmitiendo y recibiendo a mí mismo a través de Flex en Full Duplex. La sección de abajo es un SJT que transmite, me está transmitiendo mi CQ, como veis en la pantalla de transmisión, y en cambio en la parte de arriba es la parte de recepción, es otra versión del WSJT iniciado con otro nombre de equipo, en la cual se reciben mis transmisiones. Como veis, están llegando con un nivel de -1, 0, están llegando a nivel 70, mientras está controlado por el salto 72 aquí arriba, y la frecuencia de transmisión el 100 CAC es esta. Este segmento está dedicado a digitales, en el SAC, en el RS44, y corrige el Doppler cada 10 ciclos. Como os decía, estos 10 fallan bastante. Algún paquete descubrí que fallaba. 0, -1, -2. Estoy transmitiendo con unos 10 vatios en estos momentos. No es necesario grandes potencias, ¿no? Grandes potencias. No, esa es la ventaja del FT4. Y ni grandes antenas. Con omnidireccionales se puede conseguir exactamente igual. Transverters. Este es del 144, es el 432, cuya lectura me permite verlo directamente. Me comenta aquí Eco Alfa 3 India Bravo, Pau, que hay una versión del programa para satélite, dice. Que no, él no la usa, pero que la hay. En estos momentos el satélite está ya con 9 grados de elevación solamente, está bajando. ¿De cuál programa? ¿Del FT4? Sí, del VSJT. Hay una edición especial para satélite, me dice él. No sé, que él no la ha utilizado, pero Pau, A3 Gol Bravo. No estoy escuchando a mí mismo en el satélite. Bueno, no sé qué mejora llevará. Quizá lleve frecuencias de satélite ya memorizadas y previstas por cada satélite. Eso sería interesante. Sí, hay una de las cosas también que cuando utilizas satélite no viene predefinida la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para verte en el PSK Reporter, en el programa, en la web donde aparecen las estaciones que has recibido o has contactado, hay un mapa de posicionamiento y de estaciones que el programa lo tiene ya configurado con la conexión a internet, pero es complicado. Sí. Aquí hay una demo de contacto en que no me di cuenta hasta el final de que me estaban llamando y yo no había clicado sobre... Yo ya había clicado antes sobre el indicativo del autor del que me llamaba y no me daba cuenta de que seguía transmitiendo CQ. Nos está enviando la información de su... Y hasta el final del contacto no lo rectifiqué. Una estación belga, ON2 Alfa Charlie Quito. De repente me di cuenta de que yo siempre no hacía la transmisión correcta y la corregí. ¿Veis? En este momento he puesto que transmita el mensaje de número 2. Entonces automáticamente ya le transmití el número 4 porque ya había recibido correctamente todo. Y en estos momentos me propone grabar el QSO con los controles intercambiados. Acepto. Y ya se ha terminado el contacto y se ha completado porque hemos intercambiado todas los controles respectivos y los QTH respectivos. Me parece que cuando dice este QSO ya tenía puesto a 0 la... Vuelve a llamar CQ. Como ves, cambia mucho más rápidamente la frecuencia de transmisión y recepción. Sí.
Pues eso es todo lo que tenía para contaros. Bueno, ahí Y creo espero que no, la verdad que he descubierto cosas que no sabía y me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la configuración del programa, que algunos detalles no los conocemos. Y bueno, ahí había Eric, creo que era Eco Alfa 3 Mike Lima, no sé si quería comentar algo, alguna pregunta. Decirme si queréis intervenir o queréis hacer alguna consulta, me lo insinuáis ahí con el micrófono para que os abra el mismo. Adelante, Eco Alfa 3 Mike Lima. Eco Alfa 3 Mike Lima, adelante. Buenas tardes, solamente agradecer al amigo Luis todo lo que ha disertado, porque bueno, estoy entrando en este mundo y me ha gustado muchísimo. Gracias, Luis, y gracias a todos vosotros por esta charla. Pues nada, muchas gracias. No sé si alguien más quería intervenir. Gracias, Eri, por tus comentarios. Y bueno, yo creo que tenemos un maestro por acá, así que tenemos la oportunidad de aprender y eso no nos tenéis que dejar indiferentes. Venga, adelante, ¿alguna otra estación? Adelante. Bueno, el maestro con reservas. Bueno, yo creo que sin acritud ninguna, nada de reserva. Adelante, Manuel, Eco Alfa 7 Alfa Radio. Muy buenas tardes, gracias por el paso. De verdad, Luis, la charla como siempre ha sido preciosa, preciosa, me ha gustado un montón. El hecho, bueno, también comunicarte de que me compré el libro y voy por la mitad, y aprovecho la ocasión para desearos felices fiestas, feliz Navidad a todos ustedes y un próspero 2023. Un fuerte abrazo hacia todos y cada uno de ustedes. El cambio para ti habló Manuel Serrano, Eco Alfa 7 Alfa Romeo. Gracias, Luis. Gracias, Manuel, por tus comentarios y espero que en todos los capítulos del libro encuentres algo que sea interesante para ti. Adelante, José. Bueno, recordar ese ABC, ese nomenclator de las antenas, que la verdad que ayuda muchísimo a aclarar muchos puntos de vista que tenemos equivocados sobre las mismas. Y bueno, y sobre todo los buenos deseos anticipados, porque no estaremos en la net en esta fecha de Navidad. Así que ya vayan para allá como sea los mejores deseos, ¿no? A pesar de que la Navidad es una fecha, puede ser en cualquier otra, hay que comportarnos bien, en cualquier otro momento. Bueno, adelante John James desde Colombia, bienvenido. Un saludo para John James, adelante. Adelante, muy buenos días para todos, muy buenas tardes allá en España. Don José, muchas gracias por su tiempo, por esa dedicación para aprender todos. A don Luis del Molino también igualmente espectacular, muy impecable esa presentación. Pues no hemos trabajado los satélites, pero con toda esa idea nos da ya mucho de dónde empezar a investigar para empezar. Lo esperamos el otro año por aquí, Colombia, don Luis del Molino. Y a todos una feliz Navidad, un próspero año 2023. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, John James, y espero que el año que viene pues también podamos hacer estas charlas, un par de charlas sobre satélites y que ya me haya dado tiempo a aprender alguna cosa más. Y haber trabajado el tema de las antenas un poquito, me gustaría tener tiempo de trabajar más el de las antenas omnidireccionales, porque entiendo que la complicación de las antenas directivas arruga a mucha gente y entonces a ver si tengo tiempo de trabajarlos en el modelado, en los modeladores de antenas, haber trabajado más las antenas helicoidales y explicar y hacer una charla sobre por qué
me gustan más y porque considero que son muy fáciles de construir, con alguna fotografía, pero claro, todo eso no he tenido tiempo de trabajarlo y entiendo que entonces la charla está a un nivel de antenas directivas y antenas y control de rotores, y etcétera, que no están demasiado al alcance de muchos radioaficionados, mientras que la operación en FT4, con medios sencillos, con antenas más sencillas, más fáciles de construir y más omnidireccionales, nos ha puesto los satélites muy al alcance. Y eso es lo que no he tenido tiempo de trabajar más. Por eso le pido excusas a John James por ir aplazando estas charlas, porque estas me las han adelantado un poco y no he tenido que trabajar tanto. Esta charla se repite el jueves para ya la tenía palabrada antes, para la Unión de Radioaficionados, en la web de la Unión de Radioaficionados, pero también me la adelantaron, porque yo tenía previsto hacerla mucho más tarde, pero por fallos de un charlista o de un conferenciante que no ha podido prepararla, pues y yo casi lo tenía bastante completa, pues me pidieron que la hiciera ya, y será este jueves próximo a las 7:30. Pero me faltan todas estas cosas, que es una pena que no haya podido prepararlas mejor, porque creo yo que lo importante de esta charla es animar a la gente a utilizarlas, y si las herramientas que ponemos y explicamos son un poco fuera del alcance de muchos, pues ahí pierde un poco eficacia toda la labor un poco así de animación, ¿no? A operar en estas frecuencias y con los satélites y en estas bandas de VHF y UHF. Así que perdonad que todavía ese tema no lo haya podido trabajar suficientemente. Tarde o temprano lo tendré listo. O sea que... Yo creo que las antenas verticales, efectivamente, el gran problema del satélite es buscar el acompañamiento, el atrezo, el parque de antenas adecuado con sus rotores. Eso a veces supone un escollo, un obstáculo grande para implicarte en este mundo de la transmisión de satélites, ¿no? A través de satélites. Y creo que la FT4 va a dejar al alcance de cualquiera, prácticamente, una comunicación satelital a larga distancia. Estamos hablando de estaciones por ejemplo, con 5 o 10 vatios, con una antena vertical, contactar a Estados Unidos a través del RC44, ¿no? Cosas que para algún colega con una antenita vertical pues sería casi impensable, ¿no? La verdad que la modalidad digital ha permitido esa serie de cosas, esos regalos, ¿no? Que nos da la transmisión digital. Está también Eco Alfa 3 India Gol Bravo, que pide paso. Adelante. El cambio para ti, Pau. Bienvenido. No te escuchamos. ¿Algún problema ahí con el micro? No sé hola, si... Hola. Adelante, Hola. Sí, ahora. Vale, primero saludar a Luis, ¿vale? Por la gran charla. Y bueno, animar a la gente a usar el FT4 con una antena Diamond de ganancia, trabajar entre 3 y 15 grados de inclinación de azimut de inclinación es totalmente factible. Y lo que comentar, que hay una versión del VSJT que tiene la capacidad de grabar el satélite para el lock, no la frecuencia, simplemente el lock, ¿vale? Ahora que yo no lo uso porque uso SwissLock para guardar los contactos y eso, ¿vale? Y yo ya te digo que una estación muy sencilla puedes hacer satélite, ¿eh? ¿De acuerdo? Simplemente eso y nada, un saludo a los dos y a todos los escuchas de la Eco Alfa 3 y de Eco Bravo. Un saludo. Pues muchas gracias. Sí, adelante. Comentarios y, como te decía, es un tema que lo tengo pendiente, ¿no? De hacerlo con antenas más sencillas, pero como yo tenía toda esta instalación, pues me parecía que estas demos eran interesantes y que valía la pena mostrarlas. Y que ese tema, pues, hay que trabajarlo más,
para animar a más gente a participar en los satélites y pronto creo que lo conseguiremos fácilmente. Sí, yo creo que es una modalidad. Bueno, Pau, estaba hablando más bien de, no tanto del LOB, sino tanto de la modalidad, una modalidad que, bueno, que podría ser, pues, yo qué sé, no sé si entre 4 y 8 hay algo intermedio, pero bueno, quizá FT6, yo qué sé, bueno, digo por decir algo, ¿no? José, yo he llegado a hacer hasta SSTV en el RS44, eso sí, conmigo mismo, 2 equipos, un pase en horario raro, ¿vale? Y, o sea, digamos que los digitales es factible hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, el F29 sabemos que hay periodos de penumbra que a los japoneses no les gusta que se use para digitales. O sea, simplemente hay que estar atentos a las directrices de AMSAT y no irse un poco de la castaña, por así decirlo, ¿vale? Yo reconozco que a veces he ido muy a saco con el tema satélite, pero digamos que se puede hacer grandes cosas con un equipo relativamente sencillo. ¿Vale? Yo tengo una FT 991 que uso con Gpredit y la TS2000 que la uso con el SAT PC32. Tengo un rotor de Azimut, no tiene elevación, una Yagi de unos 15 dB que la tengo inclinada a unos 10 grados, 10-15 grados hacia arriba, y con eso estoy haciendo satélites incluso en FM. O sea, no tengo un equipo de satélite fuerte, pero llego a hacer satélites sin tampoco demasiada complicación. O sea que es animar a la gente a meterse, que no es tan difícil, y necesitamos cuadrículas, que es lo que hace falta en satélite, ¿vale? No me enrollo más, un saludo. Vale, gracias, Pau, por tu intervención. Y una cosa, bueno, lo ha comentado, no sé si lo comentó al principio, es a veces una de las características de los satélites lineales es que no están tan concurridos. Por ejemplo, en los satélites de FM es el más fuerte, la ley del más fuerte, ¿no? Y que, por ejemplo, en el repetidor cruzado de la ISS se aprecia, vamos, se exacerba. Es el más fuerte, ahí es un charco de ranas, a veces es complicado. Yo siempre le digo a los colegas que es una opción buena para iniciarte, pero no para practicarlo regularmente. La ISS tiene tantas estaciones, inclusive ahora ya en Packet, ya que el Packet antes era deshabilitado cuando había transmisiones de fonía y ahora no. Están las dos opciones, están simultáneas. Y hace difícil la comunicación, ¿eh? Es complicado, incluso en zonas remotas también hay radioaficionados, porque es lo más fácil. A 400 kilómetros la ISS se puede activar incluso con un walkie, ¿no? Y bueno, esa es una de las opciones, pero yo creo que es mucho mejor para iniciados el FT4 y los satélites lineales. No sé qué le parece a Luis. Bueno, el recordar que lo del walkie-talkie lo puedes hacer tú que estás en Canarias cuando viene el satélite por el oeste y eres el primero que lo maneja. Pero aquí, en Cataluña, por ejemplo, es casi imposible ya entrar en el satélite cuando aparece por aquí con un walkie-talkie, ¿eh? Y yo, en mi experiencia es que si no hubiera tenido los 100 vatios, esta demo habría sido bastante difícil, ¿eh? Desde aquí hacerla. ¿De acuerdo, José? Oye, por cierto, que yo tengo mucho interés en ver el aterrizaje, el amerizaje de la... Y va a ser pronto, ¿eh? A partir de las 6, sí, me parece que... Efectivamente. Vamos a ir a ver el canal de la NASA. Si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, ya damos por finalizada la net y nos ponemos a hacer el seguimiento de la reentrada y la vuelta a casa. La vuelta a casa del pajarito. Bueno, no sé si alguien más quería hacer algún comentario, pues que me lo diga. Y si no, damos por finalizada la net y recordarles que estaremos ya a partir del año que viene, del 8 de enero, domingo 8 de enero, en este mismo horario 15 UTC. Bueno, déjame explicarles que la web de la NASA, basta entrar nasa.gov, nasa.gov, y encontraréis la página de televisión que estará transmitiendo en directo el amerizaje. nasa.gov. Golf Oscar Víctor.
Sí, de todas maneras, voy a dejar ahí el enlace en el chat del grupo para que puedan seguirlo directamente. Venga, un saludo, gracias Luis por tu amabilidad de estar aquí con nosotros y la disponibilidad de tu tiempo en la tarde del domingo, la sobremesa del domingo y nada, te esperamos seguro con cualquier otro tema que la verdad que lo manejas muy bien, lo bordas, diría yo, para decirlo con exactitud. Gracias. Bueno, gracias a todos por vuestra paciencia, por aguantarme y por las equivocaciones y errores que siempre se producen en estos casos. Y espero que otro día os pueda hablar de las antenas bidireccionales con mejor conocimiento de causa y más trabajado el tema. Un abrazo a todos. Bueno, te tomamos la palabra. Bienvenido con cualquier otro tema. Gracias. Chao.